Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo López Araco. Soy estudiante de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Estoy estudiando licenciatura en psicología. La materia es ética en psicología. Con el profesor licenciado en psicología, Adrián Chávez. Les hablaré sobre el caso de David Reimer, pero antes de eso les explicaré un poco sobre el doctor John Money, que es el que tiene que ver con este caso. John Money nació en Nueva Zelanda el 8 de julio de 1921 y falleció en los Estados Unidos el 7 de julio del 2006 en Tucson. Fue muy cercano a Benjamin. Su influencia fue determinante en la tesis de identidad de género y el tratamiento hormono-quirúrgico de la transexualidad. Su experimento de resignación de sexo fracasó, culminando con el suicidio del paciente David Reimer. Durante su vida profesional, Money era respetado como un experto en el comportamiento sexual, sobre todo por su teoría de que el género es adquirido más que innato. Muchos años más tarde, sin embargo, se reveló que su caso más famoso que comprobaba su teoría fue en realidad un rotundo fracaso. El caso es cambio de sexo de David Reimer, en lo que más tarde se conoció el caso como John Joe. En 1966, una circuncisión mal realizada dejó a David Reimer de 8 meses sin pene. Basado en la recomendación de Money, 14 meses después, Reimer fue resignado como mujer. Sus testículos son retirados y se le crea una vulva de forma artificial. Finalmente, le cambia el nombre a Brenda. Money recetó un tratamiento hormonal que fue realizado también con éxito. Money le indicó a la familia que nunca le dijeran a nadie, que no le comentaran sobre el cambio de sexo y que se le educara como una niña normal, cosa que fue realizada por la familia. Money publicó una serie de artículos con informes de la reasignación como exitosa y la exhibió como la prueba irrefutable de su teoría. En 1997, Milton Diamond informó que la resignación había sido todo un fracaso. Reimer nunca se había identificado como mujer o comportado de una manera típicamente femenina, después de haber sido cambiado su sexo a femenino. A los 14 años, después de años de terapia y varios intentos de suicidio, contaron a Reimer todo lo sucedido y decidió someterse a tratamientos con hormonas masculinas. Cambió su nombre de nuevo a David cuando era un adolescente y se sometió a una serie de cirugías que le permitieron volver a tener un pene. En 2002, el hermano gemelo de David, Brian, fue encontrado muerto por una sobredosis de los medicamentos utilizados para tratar la esquizofrenia. El 5 de mayo de 2004, David Reimer se suicidó. Descripción del caso Reimer. En 1965, Brian y David Reimer nacieron en Winnipeg, Canadá, siendo hermano gemelo de Brian, en el norte de los Estados Unidos y Canadá. La circuncisión es habitual. Los padres David y Brian decidieron, por lo que fueron presentados a la operación. Todo transcurría de manera normal en la operación de David Reimer. El cirujano encargado no pudo estar presente y tuvo que practicar la circuncisión el asistente. De manera inexplicable, se produjo un fallo con el cauterizador eléctrico, hecho que causó que el pene de David quedara totalmente calcinado. Posteriormente, el pene entró en necrosis y pocos días después se desprendió del cuerpo. Lógicamente, en esa época, y pocos días después se desprendió del cuerpo. Además, siendo esa época, el desarrollo de la cirugía de reconstrucción genital se encontraba en una fase muy prematura, lo que auguraba pocas operaciones para el pequeño David.
Aún así, los padres de David advirtieron la existencia de un médico de Baltimore cuya teoría defendía la inexistencia de una sexualidad innata, y debido a eso era posible cambiar la sexualidad de un niño mediante reeducación y desarrollo de cambio de género. John Money era un sexólogo con buena reputación, a pesar de ser bastante mediático, cuyas ideas sobre la superioridad de la influencia ambiental respecto a la biología que le había valido cierto reconocimiento dentro de los círculos ambientalistas del estudio de la psicología. John Money estaba convencido de que la educación determinaba la conducta de los sujetos. Al acudir los desesperados padres de David a pedir consejo a Money, este vio una buena oportunidad en el caso, ya que dispondría de un sujeto para analizar y experimentar. David y otro sujeto, control, Brian, con el cual comparar las diferencias que surgían dentro de la educación recibida. Pues está claro que a nivel genético David y Brian eran prácticamente idénticos. El Dr. Money aconsejó a la familia Raymer que David debía someterse a una operación de reconstrucción de una vagina artificial. Y una vez acabada la operación, David debía recibir una educación acorde a su nuevo género. Esto es, la educación que recibiría una niña sería un nuevo proceso, sería algo diferente. En adelante David fue llamada Brenda. Así, los preceptos que habían de cumplir los padres eran sencillos. Bastaba contratar a Brenda del mismo modo como si fuera una niña y no mencionar bajo ningún concepto el tema de su sexualidad artificial. La familia empezó a llevar a cabo el plan. No obstante, Brenda odiaba los juguetes de chica tales como las muñecas y solía arrancarle los vestidos. El temor de los padres que algún día Brenda cayera en cuenta de su verdadera sexualidad iba en aumento. Cuando Brenda siguió creciendo, los efectos hormonales empezaron a mostrarse. A pesar de su tratamiento con estrógenos, así empezó a desarrollar una musculatura y estatura un tanto masculina. Se notaba que carecía de feminidad. Sus modismos, su manera de caminar, su manera de actuar, todo parecía indicar que estaba erróneamente en cuerpo de otra persona, sin darse cuenta. El único rasgo que diferenciaba a Brenda de su hermano Brian era la larga cabellera de ella. Se puede imaginar la crueldad con que Brenda era tratada durante su etapa escolar. Los hermanos acudían a la consulta del Dr. John Money con el fin de fuera evaluando el desarrollo de los niños. La terapia del Dr. John Money tenía consecuencias perturbadoras para ellos. El doctor les mostraba fotografías sexuales que eran necesarias para redirigir su sexualidad. El doctor les obligaba a quitarse la ropa en contra de su voluntad de los pequeños. Realizaba movimientos y tocamientos pseudosexuales contra la parte trasera de Brenda. Brian nunca pudo superar aquellos años, pero el médico siempre se negó a estas prácticas. Brenda fue creciendo y su vida iba deteriorándose progresivamente. Se negó a someterse a más operaciones y sus intentos de suicidio empezaban a ser serios. El Dr. Money fue alejándose de la familia y fue en ese momento cuando el padre de Brenda decidió explicarle toda la verdad de su historia. Después de oír el relato, Brenda volvió a cambiar de sexo, siendo de nuevo un hombre después de comenzar nuevamente a tomar hormonas masculinas y a 2 exitosas faloplastías. David contrajo matrimonio años más tarde y adoptó como padrastro a los 3 hijos de su esposa. Poco tiempo después, su historia, con consentimiento de David, se hizo pública, perdiendo su empleo y a su mujer. Pocos años después, su hermano Brian se suicidó
a causa de la profunda culpabilidad que sentía por haber salido bien de la operación de circuncisión y los años de frustración al ver el sufrimiento de su hermano. David Reimer se suicidó el 4 de mayo del 2004 disparándose en el estacionamiento de un supermercado a la edad de 38 años. El familiograma de la familia Reimer nos muestra al padre de David Reimer y a la madre, que tuvieron a sus hijos David Reimer y Brian Reimer. Ambos nacieron en el año de 1965. David falleció en el año 2004 y Brian en el año 2002. Les hablaré sobre el principio sobre el ejercicio profesional del psicólogo en el caso de David Reimer. El respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Cualquier persona debe recibir información, fundamentalmente un trato como persona o como un fin en sí misma, y no como un objeto o un medio para alcanzar un fin. Toda persona tiene derecho a que se aprecie su valor innato como ser humano y que se reconozca este valor innato. No aumenta ni disminuye dependiendo de la característica u otra condición, estado. Este principio no se cumplió de ninguna manera, puesto que el caso de los hermanos Reimer, especialmente David, no surgió el principio ético. David Reimer fue un caso muy sonado, fue un caso muy fuerte que hoy en día uno como psicólogo analiza y ve de diferentes perspectivas y hace diferentes tipos de análisis. Continuando con el caso de David Reimer, hablando sobre el principio ético que no pudo ser valorado como ser humano, se le fue disminuyendo su condición tal como persona, tal como ser humano. Cuidado responsable. El psicólogo muestra preocupación por el bienestar y evita el daño a cualquier individuo. Individuo hablamos como persona, como ser humano, familia, grupo o comunidad. Se evita el daño en todo momento. No hubo preocupación alguna por el bienestar hacia David ni Brian Reimer. No se tuvo en cuenta el daño irreversible que se les fue ocasionando poco a poco y que esto les dejó un daño que jamás pudieron reparar. Además de todo esto, la prioridad debió haber sido consultarse, debió haber sido analizarse, buscar otros medios, buscar otras opiniones. O sea, este caso en aquellos tiempos no había mucha opción, no había por dónde buscarle. La integridad en las relaciones. El psicólogo demuestra en su actuación la precisión, honestidad, apertura y sinceridad máxima, objetividad y mínimo prejuicio o sesgo, y evitar conflicto de interés. Fomentar la integridad hacia la ciencia, la enseñanza y las prácticas psicológicas. Su respeto, honestidad y justicia hacia las personas con las que se relaciona en el desempeño de las actividades que se realizan, se llevan a cabo, se investigan. El Dr. Money careció no solo de objetividad, no demostró respeto ni sinceridad para terminar y plantear las partes del caso de manera precisa, justa y sin dañar a las partes involucradas, o al menos minimizar el caso, asesorarse, apoyarse. Pero el caso estaba dañado. El caso se dañó. La responsabilidad hacia la sociedad humana. La psicología como disciplina ocurre dentro de un contexto social. Busca aumentar el conocimiento y promover el bienestar de la humanidad. Métodos y procedimientos éticos. Posiblemente el fervor e interés por tener participación y renombre condujo al Dr. Money a crecer el conocimiento y promover el bienestar de la humanidad, pero los métodos y procedimientos utilizados distan en demasía de tener pautas éticas. Las consecuencias para el paciente y su familia. Las consecuencias fueron devastadoras para David y su familia.
específicamente para ambos hermanos, que terminaron con su vida, suicidándose ambos. Fue una cadena de sucesos trágicos, ya que el hermano de David, Brian, sintió mucha culpa por lo que le ocurrió a su hermano. La familia se desintegró, lógicamente, con la pérdida de 2 hijos, no ocurriendo por causas naturales. Conclusión. A pesar de los avances que supuso la investigación, las consecuencias humanas de la misma fueron catastróficas. David Reimer tuvo una vida infeliz y desgraciada. Su vida fue entregada a un investigador que alteró su albedrío en pos de unos réditos egoístas. Si algo se puede sacar en claro de la historia es que los determinismos deben ser cuestionables. Somos el resultado de un cúmulo de combinaciones, circunstancias, coincidencias que acaban conformando nuestra manera de ser, y esta manera de ser no debe ser nunca un escenario donde personas ajenas puedan manipular en aras de una ciencia que en este caso despreció la vida humana. Somos seres humanos, no somos máquinas, no somos robots. Nuestra cuestión, nuestra calidad como ser humano es la que nos hace sentir, nos hace pensar, nos hace vivir, nos hace procrear. Por lo tanto, no debemos cambiar nuestra naturaleza, ni otras personas deben de serlo. Por ética, se debe optar en buscar lo mejor para nuestros pacientes. En caso de que haya casos muy complicados, nos podemos cerciorar profesionalmente, podemos acudir a otras personas, mas no actuar si se tienen dudas o experimentar. Por mi parte es todo. Espero les haya agradado el tema sobre el caso de David Reimer y espero que hayan comprendido, que hayan captado la idea general de explicar el caso, qué fue lo que pasó, y nos seguiremos viendo más adelante. Gracias.